Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, tanto a ustedes que están aquí presentes, a quienes agradezco especialmente el esfuerzo de venir esta tarde soleada aquí al Ateneo para escuchar una, yo creo que magnífica conferencia sobre economía, y gracias también a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo de este acto por la página web del Ateneo. Están hoy aquí con nosotros Daniel Rodríguez Asensio, que es economista, pero además es el viceconsejero de Economía del Gobierno Autonómico de Madrid. Un hombre que está precisamente en una autonomía que ha sido pionera y punta de lanza en una serie de reformas fiscales que ahora en parte se van a aplicar también aquí en Cantabria. Y nos acompaña Luis Ángel Agüero, que es el consejero de Economía, Hacienda y alguna otra cosa más, porque ahora las consejerías van de 3 en 3 o de 4 en 4, que es la persona que tiene el control, el mando y la responsabilidad de manejar las cuentas de nuestra autonomía. Como presentador y como miembro de la Junta Directiva del Ateneo está con nosotros Gervasio Portilla, que es también una persona versada en temas económicos. Ya sin más, no les quiero robar ni un minuto. Gervasio, tienes la palabra. Yo voy a decir, mi buen amigo Daniel Rodríguez Asensio, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que es ya clásico en esta casa porque estuvo hace aproximadamente año y pico hablando, bueno, de temas de su profesión, de mercados financieros, en una conferencia, por cierto, exitosa. Y con motivo de su nombramiento como viceconsejero de Economía, pues hablamos de políticas de empleo. Y este es el motivo que va a estar aquí, hablar con un título de conferencia, Innovación en las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid. Seguro que nos ayudará a encontrar las claves exitosas de esos datos magníficos en materia de empleo y en creación de riqueza. Daniel Rodríguez Asensio es colaborador de diferentes economistas, máster en mercados financieros, colaborador de diferentes medios de comunicación en temas económicos como Expansión, Voz Populi, Libre Mercado, El Toro Televisión, y además ha sido profesor de la Universidad de Economía en la Universidad de Valladolid. Bueno, pues vamos a pedirle que nos hable de este tema, yo creo tan interesante como es la generación de empleo, que es lo mismo que hablar de la generación de riqueza. Y las claves de una ciudad abierta, de una comunidad abierta como es Madrid, yo creo que han traspasado las fronteras, no las fronteras regionales, que por supuesto, sino internacionales, ¿no? Recientemente hemos visto cómo medios internacionales destacaban precisamente cómo hoy Madrid es capaz de ser un auténtico ejemplo en la generación de empleo y de riqueza. Voy a dar la palabra previamente a nuestro consejero, a don Luis Ángel Agüeros, para que presente a don Daniel y nada más, tiene la palabra. Gracias por estar aquí, ambos. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que para poder venir aquí nos hemos escapado de una reunión de presupuestos con la Consejería de Presidencia para intentar cuadrar las cifras. Y bueno, pues es lo que nos toca en nuestro primer año de legislatura y pues algunas de las medidas que hemos adoptado para la vía de los ingresos, pues las hemos tomado, como no, de la Comunidad Autónoma de Madrid, en cuanto que pues ha demostrado que en algunas de las figuras impositivas y que muchas de sus rebajas al final han generado lo que nosotros defendemos, más economía y más actividad económica y, por tanto, a la larga, más recaudación. Para una de las medidas o una de las rebajas, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones, donde los hijos y descendientes fuimos en Cantabria pioneros en la exención, pero sí que teníamos o manteníamos entre colaterales, entre hermanos, etcétera. Y uno de los argumentos que nos llevó a
a la exención, a bonificar el 50% de las herencias y donaciones entre hermanos, fue un dato económico de la Comunidad de Madrid, que desde que bonificasteis, pues a la larga, aun con las deducciones y reducciones y bonificaciones, la recaudación fue mayor. De verdad, yo creo que es un privilegio tener una persona como Daniel aquí en nuestra comunidad autónoma y no tanto por las medidas económicas, donde, como decía Gervasio, él es un experto, sino también en los retos que nos encontramos con la creación y la generación de empleo, tanto en el ámbito del empleo privado, de las empresas, como, sobre todo lo que más de cerca me toca a mí, con el tema del empleo público. Seguramente él pues, habrá analizado ya retos como la digitalización, si eso va a implicar menos empleados públicos, el tema de la inteligencia artificial, el tema de cómo homogeneizar un poco los distintos regímenes que nos encontramos en las administraciones públicas, desde personas contratadas por empresas, por sociedades públicas, por la propia administración, dentro de las mismas administraciones, pues empleados del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera. Entonces yo creo que Daniel, con el bagaje que tiene y el prestigio, nos va a añadir datos que nosotros, al igual que en la reforma fiscal, pues también recogeremos, los contrastaremos con nuestra propia experiencia, sobre todo en el ámbito donde más reto tenemos, que es en el ámbito del personal estatutario, el personal de salud y el personal docente, aunque ahora mismo nos enfrentamos pues, a una reducción de la natalidad, pero se demandan cada vez más profesionales para necesidades educativas especiales, intérpretes de lengua de signos, técnicos sociosanitarios, cada vez se detectan de manera más precoz pues, necesidades o trastornos relacionados con el espectro autista, etcétera. De manera que pues para mucha gente hacen el argumento simplista de cada vez menos niños y más profesionales educativos. Bueno, es que la educación o las leyes educativas nos llevan un poco a esa especialización y esa atención sanitaria, sociosanitaria y educativa en las aulas. No derivarlos estrictamente a los centros de salud, sino también a las aulas. Entonces, Daniel, bienvenido a Cantabria, esta es tu casa y estamos deseosos de aprender con la magnífica conferencia que nos vas a dar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Luis Ángel, gracias Gervasio, gracias al Ateneo, por supuesto. Bienvenidos a todos y gracias por invitarme a compartir humildemente lo que hacemos y sobre todo lo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid. Le decía ahora a Luis Ángel que el reto y la oportunidad que tienen por delante es histórica, porque Cantabria es una región riquísima que en cuanto la abonas un poquito va a florecer sin ninguna duda. Entonces, con las políticas de aperturismo, de libertad, de impulso al sector privado y de confianza en el empresario que ya han empezado con estas reducciones de impuestos, yo estoy seguro de que lo van a agradecer todos los cántabros y se va a notar dentro de muy poquito. La verdad es que lo que yo tenía preparado es más, digamos, mercado laboral, porque la parte de función pública no depende de mi viceconsejería, con lo cual, bueno, la verdad es que los retos que has comentado no voy a poder ayudarte, pero sí que te ofrezco, como no puede ser de otra manera, toda la ayuda de la Comunidad de Madrid. Y te ofrezco el contacto del colega que sí que lleva toda la parte de función pública, que es mucho mejor que yo, por supuesto, para compartir esa información, esos retos y sacar las conclusiones que sean necesarias, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema que nos trae aquí, que es la innovación en las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid, estaba dudando, ¿no?, si poner innovación en políticas de empleo o Madrid rumbo al pleno empleo. Porque ya sabéis que eso es uno de los claims, uno de los grandes objetivos de campaña que se puso la presidenta Ayuso este verano y llama mucho la atención, ¿no? Dice, España es el país de la OCDE que mayor tasa de paro tiene, sin ninguna duda, y además muy de lejos, y cómo estos tíos de Madrid hablan de pleno empleo. Y la verdad es que cuando lo debatíamos en la campaña yo creo que es muy acertado, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en España el pleno empleo no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en otros países. Tú ves Estados Unidos 3%, 3,2%, 3,4% de paro, ¿no? Alemania lo mismo, 3%.
Francia, etcétera, 4 o 5%, y nosotros 11%, ¿no? Entonces, claro, dices, primero, pleno empleo, tenemos que tener en cuenta la singularidad del mercado español, y tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay, digamos, una serie de componentes que podemos tocar desde el gobierno regional y otros no, desafortunadamente. ¿Por qué en España hay tanto paro? Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? El primero y el más importante es que las empresas son muy pequeñas, tenemos un tejido empresarial muy pequeñito, muy reducido, y eso pues tiene una incidencia en el empleo. Pero yo creo que lo más relevante a la hora de evaluar el mercado laboral, y ahí estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, es la rigidez de nuestro mercado laboral. Todos los países que están en el 3% de paro tienen o bien este tipo de contratos, caso alemán, ¿no? Los mini-jobs, o bien mecanismos de negociación directa entre el empleado y el empleador, es decir, no hay mecanismos de negociación colectiva, o en el caso de los países nórdicos, que ya sabéis que también son líderes en materia de empleo, pues por ejemplo no hay salario mínimo interprofesional, y nadie se muere de hambre por el camino ni cobra poco, ¿no? Con lo cual, en España confluyen muchos factores que hacen que el mercado de trabajo sea muy rígido. ¿Es esto un mal crónico? Pues no. No es un mal crónico. De hecho, España, cuando ha liberalizado, cuando ha aplicado políticas como las que está haciendo el gobierno de Cantabria y las que llevamos haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace 20 años, España ha sido motor de creación de empleo de Europa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Seguro que tú te acuerdas la crisis de los 2000, la burbuja.com en Alemania, en Estados Unidos, estaba todo el mundo sufriendo mucho. Las bolsas se desplomaban, los mercados financieros estaban rotos, las grandes empresas tenían graves problemas de financiación. Y sin embargo, en España ni nos enteramos. Tú sales a la calle y todo el mundo se acuerda de la crisis de 2008-2011, pero que nadie se acuerda de la de 2000, que en ese momento fue la más grave ocurrida hasta entonces, ¿no? Claro, ¿por qué no se acuerda la gente de la crisis de los 2000? Muy fácil, porque llevábamos desde 1996 con ese ejercicio de aperturismo económico, liberalizando sectores clave, quitando rigideces en el mercado laboral, abriendo nuestro país al resto del mundo, sobre todo a Europa, desde principios de los 2000, y eso llevó a que, pues bueno, en 2001-2002, España creaba entre el 80 y el 90% del empleo de toda Europa. De toda Europa, ¿eh? Pues fijaros qué cifras estoy dando, entre el 80 y el 90%. España en el año 2002 fue el octavo país más importante del mundo, en términos de riqueza. Estamos en el G10. Hoy ya yo no sé si estaremos entre los 20 más importantes, porque nos hemos diluido incluso dentro de Europa, ¿no? Con lo cual, se puede hacer. ¿España tiene un mal crónico en términos de generación de empleo? No lo tiene. Y el ejemplo es, insisto, Madrid, y esa España libre, esa España próspera. Pero claro, para conseguir esto, lo primero que tenemos que tener muy claro es lo que no hay que hacer, ¿vale? Lo que no hacemos en la Comunidad de Madrid y lo que no deberíamos hacer en España. Primero, no manipular los datos, por favor. Esta misma semana, como sabéis, se han publicado datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. La Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones que mejor evolución ha presentado durante el mes de septiembre. Hemos creado empleo al mayor ritmo de toda la serie histórica. El número de afiliados a la Seguridad Social es el segundo mayor de toda la serie histórica, y los 130.000 empleos que hemos creado en el último año no solo es la cifra más alta de toda España, sino si lo comparamos con la segunda más alta, que es Cataluña, duplicamos. Cataluña está en torno a los 65.000, 70.000, nosotros 130.000, ¿vale? Y sin embargo, yo le decía a mi equipo que no estaba contento con esas cifras. ¿Por qué? Porque la cifra de paro registrado, que crece ligeramente en la Comunidad de Madrid, no refleja la realidad. Desde la reforma laboral de Yolanda Díaz hay un componente muy importante con los fijos discontinuos
que lo que hace es distorsionar por completo lo que ocurre en este país. Y no lo digo yo, lo dice Randstad. La cifra oficial de parados registrados en España es 2,7 millones de personas. Tasa de paro más o menos del 11%. ¿Vale? La cifra real, si contamos parados registrados más demandantes de empleo no ocupados, que ahí están todos esos fijos discontinuos que son inactivos, es nada más y nada menos que 3,34 millones de personas. Es decir, hay 600.000 personas que el gobierno dice que no están desempleados y sin embargo están en su casa sin trabajar. Que alguien me explique cuál es la diferencia. Es decir, España se enfrenta a una situación en la que estamos diciendo que la tasa de paro oficial es del 11% y la real está mucho más cercana al 14%. ¿Vale? Esto mismo pasa con paro registrado, esto mismo pasa con el déficit y la deuda, sobre todo después de la última revisión del Instituto Nacional de Estadística. En fin, esto está pasando con una serie de cifras que me preocupa. Me preocupa mucho porque seguro que aquí el consejero también se acuerda en la crisis de 2011, lo que le pasó a Grecia, que ya sabéis que fue un país intervenido. Grecia tuvo dos problemas. El primero, que gastó lo que no tenía, y el segundo es que nadie sabía lo que realmente pasaba en Grecia hasta que llegaron los hombres de negro y dijeron no. Las cifras reales de Grecia son unas muy distintas a las que está diciendo el gobierno, con lo cual no manipular los datos es muy importante. Segundo elemento, no discriminar a nadie. En Madrid no sobra nadie. En Madrid no discriminamos por sexo, no discriminamos por edad, no discriminamos por condición social y, muy importante, no discriminamos por patrimonio. ¿Vale? Ahora, afortunadamente, Cantabria ha hecho esa bonificación al impuesto de patrimonio, que es muy acertada. Y tenemos que tener muy claro que para crecer necesitamos a gente que tenga ambición para crecer y necesitamos también a grandes patrimonios, que son los que generan empleo y son los que generan riqueza. Por ejemplo, sobre el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que ya sabéis que el 90% se ha recaudado en la Comunidad de Madrid, nosotros hemos echado una cuenta. Si se van los patrimonios afectados por este impuesto, el agujero fiscal en la Comunidad de Madrid asciende a 5.000 millones de euros. Esto es un 25% del presupuesto regional. ¿Por qué? El impuesto a las grandes fortunas solo recauda 900 millones de euros, pero es que esta gente se deja IVA, se deja IRPF, se deja transmisiones patrimoniales, se deja una serie de figuras impositivas que afecta, con lo cual es importante generar un modelo económico en el que quepa todo el mundo. Tercer elemento que no hacemos en la Comunidad de Madrid: minar la seguridad jurídica. Quien mira Madrid sabe que llevamos 22 años consecutivos bajando siempre los impuestos. No ha habido ningún año que no hayamos tocado un impuesto. Solo en la etapa de Isabel Díaz Ayuso al frente, cada madrileño se ha ahorrado 6.700 euros en impuestos. Yo no sé cómo estarán las cuentas corrientes de lo que están aquí, pero yo les puedo asegurar que la mía personal, con 6.700 euros, pues a lo mejor me planteo comprarme una casa, abrir un negocio, darme de alta como autónomo o invertir en bolsa o en algún activo financiero. Es un dinero muy importante que no ha ido a las arcas públicas. Y todo esto lo hacemos, como bien decía el consejero, con la seguridad de que hacemos lo correcto. Cada vez que hemos bajado los impuestos, la recaudación ha subido en la Comunidad de Madrid. Todo ha subido de forma sistemática. Y ese incremento de recaudación junto con una eficiencia en el gasto público ha hecho que seamos la región que menor deuda pública tiene de toda España. ¿Vale? Menor ratio de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto. Último elemento que no hacemos en la Comunidad de Madrid: nosotros no atacamos a nadie. Yo creo que en España está muy, muy generalizado el hecho de que alguien vaya por la calle y que impidamos o que no permitamos que se produzca una agresión física. Yo siempre digo lo mismo: que alguien vaya por la calle y le den un puñetazo, a que no lo permitiríamos. Ni tan siquiera a Florentino Pérez, a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez, a que no lo permitimos. Bien, pues hay agresiones jurídicas y agresiones verbales que en este país se están produciendo. Ahí está Marcio Ortega, Juan Roig, no sé si tú lo has sufrido, yo lo sufro. En Madrid no se ataca a nadie, ¿vale? Digamos que
es un modelo de convivencia en el que cada uno sabe cuál es su papel. Yo, como gobierno regional, también sé pues, que hay contrapoderes, hay instituciones, hay una sociedad civil fuerte y está, por supuesto, la Asamblea de Madrid como ese que ejerce esa labor de control y, en fin, es un modelo de convivencia, ¿no? Con lo cual, primer elemento importante, lo que no se hace en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Lo que sí hacemos en la Comunidad de Madrid, un modelo económico orientado al crecimiento, ¿vale? Yo siempre digo que no es verdad que si la tarta no crece se puede repartir mejor. Aquí, si vas a una pizzería, compras una pizza y te preguntan ¿en cuántos cachos lo quiere? Puedes decir 8 o 16, pero la pizza es igual, no vas a comer más porque sean 16 cachos, ¿vale? Entonces, si no creces, no hay nada que repartir. Es un modelo que, por supuesto, tiene que ser compatible con el medio ambiente y no tiene que dejar a nadie detrás, pero hay que crecer. Ahí están los datos, ¿no? El último trimestre la Comunidad de Madrid ha crecido un 0,8%, el doble de la media nacional, 4 veces más que comunidades análogas como Cataluña. Y, bueno, si coges la evolución de la Comunidad de Madrid desde el mínimo de la pandemia, desde el segundo trimestre de 2020, la Comunidad de Madrid ha crecido por encima de todos los países de Europa, de todos. Alguien me dirá, claro, estás manipulando los datos porque la Comunidad de Madrid fue la que más cayó, y es verdad. Fuimos los que más caímos del primer trimestre al segundo trimestre. Pero ojo, España también fue el país que más cayó y no ha sido el que más ha recuperado. Con lo cual, el hecho de que haya un efecto estadístico que es favorable, un viento de cola que es favorable, no significa que vayas a registrar buenos datos. Estamos creciendo de forma sólida con un sector privado fuerte y además lo hacemos con unos datos de inversión de inversión extranjera, sobre todo, que son muy buenos. Segundo elemento importante, el modelo fiscal, y aquí sí que me voy a detener porque yo creo que España necesita un marco fiscal parecido al de Madrid, insistiendo en el que no lo hemos inventado en Madrid, que lo que hicimos fue importarlo de esa España que fue en la octava potencia mundial. Es decir, aquí no estamos inventando la rueda, ¿eh? El grave problema que tiene España ahora mismo y que acumula desde hace muchos años es que somos muy pocos pagando muchos impuestos. Por eso recaudamos poco, ¿vale? Si tú das la vuelta a la tortilla y haces que mucha gente pague impuestos y además esa gente cada vez sea más rica, la recaudación de nuevo va a crecer y las arcas se van a llenar y eso puede ir a educación, a sanidad y a servicios sociales. ¿Por qué España tiene unos niveles de recaudación tan bajos? Que es lo que nos dice la oposición. Pues es que es muy difícil recaudar lo mismo que Alemania cuando tienes una tasa de paro que es 4 veces superior a la de Alemania, cuando tienes una renta per cápita que está en el vagón de cola de Europa, que ya nos está superando hasta Letonia, si mal no recuerdo, cuando tienes unas empresas que son micropymes, el 98% de tu tejido empresarial, y cuando tienes una economía sumergida que es superior al 20% del Producto Interior Bruto. Es muy difícil recaudar lo mismo que Alemania con esas situaciones. En la Comunidad de Madrid pasa todo lo contrario. La Comunidad de Madrid es la región más rica de España en términos de PIB per cápita. En la Comunidad de Madrid concentra el 50% de las grandes empresas que hay en España. La Comunidad de Madrid tiene una tasa de paro que ya estamos por debajo del 10% y la economía sumergida en la Comunidad de Madrid no llega al 9% del Producto Interior Bruto. Por eso, una vez más, recaudamos y somos capaces pues, de cumplir con la deuda, de cumplir los objetivos de déficit y algo muy importante, de ser solidarios. Aportamos el 70% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, del que pues se nutran otras regiones, y estamos muy orgullosos. Ahora, consejero, tú lo vas a saber mucho mejor que yo, se va a abrir un debate muy interesante en política fiscal, en el modelo de fiscalidad territorial y orientar a todas las comunidades autónomas a ser digamos, más proactivas en esa generación de ingresos, en esa responsabilidad sobre los ingresos, es fundamental precisamente para echar la rueda a rodar y que la economía funcione.
Y el último elemento de lo que sí que hacemos en la Comunidad de Madrid, pues, y esto lo habéis visto mucho sobre todo con la presidenta, es abrirnos, salir mucho al extranjero, estar abiertos a cualquier proyecto que venga del exterior y nosotros no ofrecemos ayudas a las empresas ni incentivos, ¿no? Cada vez que salimos es, mire, aquí hay estabilidad política, aquí hay seguridad jurídica y aquí hay un marco en el que usted, empresario, como cualquier ciudadano anónimo de la Comunidad de Madrid, puede entrar en una web pública y me puede decir a mí, el gobierno autonómico, qué regulación le impide asentarse en la Comunidad de Madrid. Con el compromiso del gobierno regional de evaluar esa petición, porque la hiperregulación es un freno enorme. Ya el emprendimiento interno y la generación de empleo interno, pues bueno, es verdad que es un freno, pero digamos que quien tiene raíces en Madrid o en Cantabria, pues digamos que entiende más el sistema de hiperregulación y lo soporta mejor, pero la realidad es que el inversor extranjero no comprende, por ejemplo, que para instalar un panel solar tenga que esperar 6 meses para recibir una licencia, cuando ellos en su país, con una declaración responsable, en 24 horas pueden estar arrancando la instalación, ¿no? Pues no lo entienden. Entonces, esa política de aperturismo, esa sensación de que en Madrid todo es previsible y todo es lógico y racional y el gobierno se mueve rápido, y digamos no tenemos que justificar nóminas de empleados públicos para que lo único que hacen es retrasar tramitaciones, pues eso se agradece mucho en el exterior. Y de aquí salto al empleo, ¿no? Claro, es más fácil activar políticas de empleo, bueno, de éxito o que funcionan en una región que está funcionando. Por eso le decía yo al consejero que aquí en Cantabria la capacidad que tienen para articular cosas es muy grande, porque una vez que hagas a la región funcionar, todo va rodado, ¿no? Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos 42 oficinas de empleo, tenemos 650 funcionarios y, bueno, partiendo de la base de que, no sé si sabéis que el sistema de empleo español es bicefálico, ¿no? Cuando tú vas a una oficina de empleo, lo primero que haces es entrar en el SEPE a por tu demanda, a por tu subsidio por desempleo, ¿vale? Y luego ya te derivan en este caso, a la oficina de la Comunidad de Madrid, aunque sea el mismo espacio físico, digamos que te tienes que mover de mesa para hacer toda la demanda de empleo, ¿no? Y por eso, pues bueno, esta comparativa que voy a hacer es verdad que es un poco sesgada, pero refleja muy bien la realidad, ¿no? Cuando tienes una economía que funciona y cuando tienes un servicio público orientado al ciudadano, en este caso consigues ratios de inserción del 40%, que esto significa que el 40% de los registrados en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid consiguen un empleo gracias a la acción de los empleados públicos frente al 2% del SEPE. Digo que este es un dato que no es del todo comparable porque las competencias no son las mismas, pero la divergencia entre uno y otro es tan grande como, bueno, para hacernos plantear que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y aquí yo seguro, consejero, que tú estás de acuerdo conmigo en que hay 2 patas fundamentales. La primera, todas las herramientas que ponemos a disposición del ciudadano para encontrar empleo, que eso, pues bueno, son similares a lo que puede hacer una agencia de colocación privada, ¿vale? Pero hay una segunda pata que es absolutamente fundamental, la formación. La formación para el empleo, yo siempre digo que es la gran desconocida, ¿vale? Cuando la gente entra a una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, siempre entra pidiendo uno de los 9 posibles subsidios,
que pueden recibir. Y digo 9 porque es el subsidio por desempleo, subsidio por cotización insuficiente, ayuda familiar, subsidio para mayores de 45 años, subsidio para mayores de 52 años, subsidio para inmigrantes retornados, subsidio para liberados de prisión, subsidio por revisión de incapacidad, subsidio de renta agraria. Es decir, el listado de subsidios que hay en este país es muy importante y eso también afecta, por cierto, a esa tasa de paro estructural de la que decíamos antes. Entonces entra pensando que tiene derecho, por supuesto, a uno de estos subsidios que el gobierno socialista le ha prometido, ¿no? Cuando la gente normal de a pie no tiene derecho a ninguno, como mucho al desempleo, se llevan un chasco, ¿no? Y entran en esa fase de descubrimiento de la formación para el empleo. ¿Y por qué es la gran desconocida? Porque son, o sea, es lo suficientemente flexible como para atender a las necesidades del mercado laboral en cada momento. Aquí, en es donde más estamos, en este punto, es donde estamos incidiendo ahora, ¿no? Porque seguro que todos habéis oído que en España hay millones de vacantes sin cubrir, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el país con la mayor tasa de paro del mundo haya, de la OCDE, haya tantas vacantes sin cubrir? Pues mira, yo por ejemplo visitando a un centro de referencia nacional de la Comunidad de Madrid, que es de frío y climatización, es decir, forman a gente pues para cámaras frigoríficas en las fábricas, para los conductos de ventilación de las casas. Ellos me dicen, mira, la tasa de inserción de estos cursos es del 100%. Es decir, a los 6 meses de acabar este curso, todos tienen un empleo. Y además un empleo indefinido y con una remuneración razonable. No están en el SMI ni mucho menos. Y lo que me dicen es, no me explico cómo me puede costar tanto llenar gente para estos cursos. Y la razón es muy sencilla, en el fondo. Es decir, tú hablas con cualquier persona desempleada y dices, muy bien, ¿tú qué quieres hacer? Pues unos te dirán que quieren seguir haciendo lo que eran, pues camarero o taxista, etcétera. No, si es un joven, pues a lo mejor es una persona más soñadora. Pero claro, nadie quiere ser montador de equipos de frío. Nadie sueña con eso. ¿Por qué no? Porque no se te ocurre. Y sin embargo, cuando les dices, oye, que sepas que aquí tienes un curso gratuito que además te garantiza un empleo y que muchas veces antes de acabar el curso ya tienes un contrato laboral, a los que lo conocen se ponen a dar vueltas y dicen, jolín, menos mal que os he encontrado, ¿no? Entonces, trabajar en las oficinas de empleo precisamente para amoldar toda esa demanda latente a los cursos que tenemos y sobre todo hacer nuevos itinerarios de formación para acomodarlos a la realidad del mercado laboral es absolutamente fundamental. Así que yo he tenido el inmenso honor de poner en marcha una serie de programas que eso sí que es innovación en materia laboral y que yo creo que vamos a seguir explotando, ¿no? Porque, fijaos, os voy a poner un ejemplo. En el mes de agosto, yo me incorporé al gobierno en julio, a finales de julio. En el mes de agosto pusimos en marcha un cheque formación. Un cheque formación, nosotros le decimos al ciudadano, mire, usted tiene 600 euros, puede ir a cualquier autoescuela a la que quiera de la región, puede elegir usted la autoescuela y yo le voy a pagar 600 euros para que usted se saque el carnet de conductor de autobuses o de camiones, que como sabéis es una de las profesiones donde nos venían diciendo que necesitaban profesionales. Bien, teníamos presupuesto para unas 2.100 plazas y hemos tenido 5.000 solicitudes. 5.000. Que ahora lo estamos viendo cómo lo ampliamos, esto ya sabes cómo funciona. 5.000 solicitudes. Nos han llamado del sector dándonos las gracias. La gente que ha entrado, que ha ido a la autoescuela y que están ya, digamos, realizando esta formación. No le cubre la totalidad de la formación, pero es una ayuda de 600 euros que más o menos hemos calculado que es un 60% de la formación, ¿vale? Entonces, a la gente que ha recibido este cheque y han ido a la autoescuela,
ya les están dando contratos de trabajo. Y de esa forma, digamos, cubres toda la cadena de valor, ¿no? Pero yo soy una persona muy, muy, muy inconformista y quería ir a más. Y saqué un segundo programa, en este caso en competencias digitales, que también hemos intentado innovar. Aquí destinamos 20 millones de euros a hacer acuerdos con SAP, con Oracle, con IBM, en fin, con todas las compañías tecnológicas. Esto va muy orientado a jóvenes. Es un programa de formación ambicioso y además tiene un compromiso de contratación del 60%. Y además, por si esto fuera poco, decimos, yo os voy a dar un listado de gente joven que está registrada en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Digamos, de toda nuestra base de datos extraemos posibles candidatos, estas empresas les evalúan, se comprometen a realizar la formación con ellos y de esa formación se comprometen a que el 60% se queden empleados. Van a ser más o menos 9.000 personas, veremos los resultados de este programa pues a mitad del año que viene, a la vuelta de verano, porque son cursos más largos, pero ahí precisamente es donde estamos trabajando, ¿no? En que no sean compartimentos estancos el servicio público de empleo y la formación, en que cada vez que un madrileño, en este caso, necesite la ayuda de la Comunidad de Madrid, seamos capaces, pues eso, de encontrarle en los servicios públicos de empleo, hacerle un perfilado adecuado, llevarle por el itinerario formativo adecuado y que eso desemboque en un empleo. Yo no sé si os dais cuenta, en el sector público, insisto, con más de 650 servidores públicos, del el cambio de mentalidad, el cambio de la forma de trabajar que supone eso, ¿no? Ya no es un madrileño entra al servicio público de empleo, se registra para recibir el subsidio y luego va a hacer su demanda, de vez en cuando pasa por allí a renovarla y ya está, no es, oye, ahora hay un profesional de la Comunidad de Madrid que está pendiente de ti, que te va a hacer un perfilado de tus capacidades, de tus inquietudes y también de dónde están tus salidas laborales y te va a acompañar en todo ese itinerario hasta que encuentres un empleo. O sea, el cambio de paradigma es muy importante, ¿eh? Esto va a desembocar, esperamos, al final de la legislatura, en construir la mayor base de datos de personas en búsqueda de empleo de toda España, que ahora pues en la Comunidad de Madrid por lo menos no lo tenemos, y en construir un servicio carterizado de empleo. Es decir, oye, cada profesional es responsable de una serie de personas y que esas personas encuentren empleo va a llevar asociado, entre otras cosas, una compensación por productividad para el funcionario público, ¿no? Es, digamos, encontrar desde el principio hasta el final. Y ahí la prueba piloto, no sé si lo habéis leído en medios estos días, es un plan de empleo juvenil, ¿eh? Yo soy de los que piensa que Sánchez está dinamitando las posibilidades de los jóvenes en España. Es absolutamente deplorable ver cómo está acabando con cualquier posibilidad de desarrollo y de prosperidad, de formar una familia, de tener proyectos profesionales en Madrid y en el resto de España. Por eso yo creo que vamos a lanzar el plan de empleo juvenil más ambicioso de todo el país. Van a ser más de 200 millones de euros destinados a los 50.000 demandantes de empleo que hay en la Comunidad de Madrid, y ahí vamos a poner todo esto que os he contado en funcionamiento. Cada uno de los jóvenes va a formar parte de la cartera de ese equipo especializado. Hemos encontrado los perfiles y los sectores donde hay más demanda de profesionales. Ahora estamos trabajando en construir esos cursos de formación para el empleo, que como no son tan rígidos, por ejemplo, como la FP o la formación reglada, pues nos permiten ser mucho más ágiles y mucho más flexibles, y lo que esperamos es reducir drásticamente una tasa de paro que a mí me parece inaceptable. La tasa de paro
juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25%, está por debajo de la media nacional, pero yo creo que no es asumible para un país como España que 1 de cada 4 jóvenes esté buscando empleo. Entonces, lo que hemos encontrado es que entre los jóvenes que tienen titulación universitaria la tasa de paro está en torno al 17%, que sigue siendo inasumible, pero el foco, lo más importante, está en jóvenes sin formación, que parece mentira, pero en este país, o por lo menos en Madrid, hay jóvenes que no tienen la educación secundaria. El 80% de los registrados en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, menores de 30 años, no tienen ni la educación secundaria. Eso hay que ver por qué, hay que ver cómo motivarles precisamente, pues eso, a que hagan un itinerario de formación y ver cómo ayudarles para conseguir ese gran reto que es que tengan un empleo, darles posibilidades, y a mí luego que me digan que soy muy fascista o que Ayuso es no sé qué, me parecerá muy bien si ellos pueden construir el Madrid del futuro, ¿no? Ese es el gran reto. Y ahí es donde estamos, pensamos que ese reducto juvenil es el que nos va a llevar precisamente a conseguir, pues bueno, una cifra muy cercana al pleno empleo, que con todas las rigideces que os acabo de contar, nosotros en la Comunidad de Madrid estimamos que está en torno al 7,5%. Es decir, reducción de en torno a 2 puntos, 2,5 puntos de paro en la presente legislatura. Como veis, yo soy una persona que lo mide todo y que se pone unos objetivos concretos, con lo cual dentro de 4 años, cuando esto acabe, me podréis escribir todos por redes sociales y decir, no has conseguido tus objetivos, y diré, por eso me voy. Y si he conseguido mis objetivos, también diré, bueno, pues el trabajo está bien hecho. Yo creo que para eso estamos los servidores públicos y, no, por supuesto, esto no es como una empresa, todo afecta, pero sin objetivos no se puede trabajar. Así que yo voy a ser muy escrupuloso con el tiempo de mi intervención y ahora abrimos un turno de preguntas para contestar lo que necesitéis. Espero que haya sido de vuestro interés. Espero que, bueno, que podamos compartir, por supuesto, consejero, todo lo que necesites, a vuestra entera disposición para contaros cómo estamos haciendo esta transformación y nada, lo que necesites, consejero, claro. Gracias. Vamos a empezar un turno de preguntas. Yo, por abrir el fuego y aprovechando, aunque voy a desviar un poco, que el tema es económico, pues es una de las personas, es de estos economistas jóvenes que están pegando fuerte y más informada, ha pasado un poco de soslayo, pero es muy importante el tema de los datos. El tema de los datos de empleo, del IPC, porque esto puede tener consecuencias, bueno, una de las consecuencias que nos comentabas esta mañana en la rueda de prensa sobre el IPC, etcétera, etcétera. El hacerse trampas uno mismo y que la mentira pues no nos puede llevar a ningún sitio bueno, que ahí tenemos el ejemplo de Grecia. Y como manejan muchos datos, sí me gustaría una reflexión sobre la importancia y lo que se había detectado moviendo precisamente esas estadísticas de los últimos datos a raíz de los cambios, por ejemplo, en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que pueden afectar a la economía en general. Bueno, la diferencia entre un dato bueno y un dato cocinado, en el caso del paro, es que seguro que lo habéis oído todo, ¿no? El paro registrado lleva cayendo en España muchos meses, casi diría que desde la reforma laboral, salvo algún mes coyuntural, pero bueno, el paro registrado lleva cayendo en España muchos meses, 2,7 millones, y sin embargo el paro efectivo lleva subiendo desde mayo de este año. Y esto no lo digo yo, es un análisis que hace Randstad. Si Randstad es de derechas, pues no lo sé, yo no los conozco. Yo creo que ellos hacen análisis independientes o lo intentan, ¿no? Pues bien, el paro lleva subiendo desde mayo. A mí me preocupó mucho los datos del INE. No sé si lo compartes, consejero. El INE hace un par de semanas revisó al alza
el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto en 1,2 puntos para el año 2021. Para que pongamos en un contexto esto, si tú te coges los últimos 10 años, desde 2012, la revisión promedio entre el dato inicial y el dato final es del 0,01%, ¿vale? La mayor revisión al alza fue 2015, 0,4%. La mayor revisión a la baja fue 2020, con la pandemia, menos 0,5%. Y en 2021 se ha pegado un petardazo de 1,2%. 1,2% habrá quien le parezca poco, son casi 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros que han desaparecido de los datos de deuda y de déficit público. Es decir, ya sabéis que el año que viene entran en juego las reglas fiscales, que si estás con los presupuestos seguro que te estás dando de cabezazos con ellas. En Europa, las reglas fiscales es el conjunto de las administraciones públicas en España no pueden superar el 3% del Producto Interior Bruto en déficit público y la deuda pública no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto. La deuda pública estaba antes de este petardazo en el 113%, ahora por obra obra y magia de una varita mágica está en el 111%. Han desaparecido 2 puntos de deuda pública por obra y gracia de Sánchez, ¿no? El déficit público en 2022 oficial fue del 4,8% del Producto Interior Bruto. Después de esta revisión ya estaremos en torno al 3,5%, con lo cual ya no tiene que hacer un ajuste de 1,8 puntos porcentuales para el año que viene, ya solo tiene que hacer un ajuste de medio punto, teniendo en cuenta que la inflación sigue disparando, sigue aumentando los ingresos públicos y también el PIB, pues probablemente gracias a este ejercicio del INE, Sánchez no tenga que hacer ningún ajuste en las cuentas públicas. Si eso no es una manipulación, que alguien lo diga. El déficit público, en términos nominales, lo que debemos sigue siendo exactamente lo mismo. Y sin embargo, está transformando los ratios para cumplir con Bruselas, ¿no? Pasa con el déficit. El IPC, yo creo que lo has nombrado, Gervasio, yo creo que es una situación distinta, ¿no? Porque el IPC, más que una manipulación política propia de España, ha sufrido durante muchos años pues, una situación de inmovilismo que no ha sido positiva. Todo el mundo sabéis que el Banco Central Europeo lleva inyectando dinero y a tipos cero e incluso negativos durante años por ese miedo a la deflación. La deflación es un IPC negativo, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo habéis visto cómo las rentas de las casas, el precio de la vivienda, el precio de muchos servicios básicos, sobre todo la vivienda, se ha disparado. Y todo el mundo decíamos, ¿cómo puede ser eso? Claro, porque la vivienda no está incluida en el IPC, en la cesta de productos que mide el IPC, ¿vale? Entonces, y eso ha ocurrido aquí y esto ha ocurrido en toda Europa y en Estados Unidos. Por eso digo que ahí yo no creo que Sánchez, en este caso concreto, haya metido mano, pero sí que creo que hay un sesgo para beneficiar de nuevo a los gobiernos. No sé, consejero, si quieres añadir algo al respecto. Efectivamente, lo estamos viendo en la línea que comentas, pues eso, que depende cómo se manejen los datos, pues se opera o se pueden enfocar de una u otra manera. Nosotros es mi primer presupuesto y hemos optado por la prudencia, por pensar, aunque se está debatiendo si suspender o congelar otra vez las reglas fiscales, pero hemos optado por primera vez en Cantabria por un presupuesto sin déficit. Nos gustaría ese 0,3 que teníamos hasta ahora, haber contado con él y tirarnos a la piscina, pero hemos preferido la prudencia. Datos. Yo quería preguntarte, aprovechando y volviendo un poco al tema del empleo, para ver si en la Comunidad de Madrid tenéis algún tipo de disfunción o no sé cómo llamarlo, reticencia de algunos perceptores de rentas públicas que encontramos aquí. Te pongo 2 supuestos concretos, a ver si allí lo tenéis igual. Tenemos unos planes de apoyo al empleo que han tenido muy buen efecto. Yo, aparte de ahora consejero, yo soy funcionario del Gobierno de Cantabria, pero en su día fui alcalde 8 años de un municipio pequeño de la Masón, y había unos programas de empleo, corporaciones locales que se llama, que se contrata a personas desempleadas. En aquella época, 2011, mucha gente venía de la burbuja inmobiliaria y bueno, pues era gente que venían de la obra civil fundamentalmente, se quedaron sin trabajo,
se quedaron allí en el pueblo, a los pueblos les dio vida y pues contribuían a limpiar caminos, cosas que en municipios ahora muy envejecidos, Cantabria somos la comunidad autónoma que más envejecimiento vamos a sufrir en los próximos años, pues bueno, sirvieron de utilidad. Pero el efecto contrario es que cuando desde las oficinas de empleo se les proponía, son periodos temporales por 6 meses, cuando se les proponía, oye, se te ha acabado este periodo de corporaciones locales, ¿qué te parece si ha salido un puesto de trabajo en Torrelavega o tal? Pues todos buscaban la excusa para decir, no, yo aguanto y el año que viene me vuelven a seleccionar. De manera que hemos sacado sin querer a esa gente del mercado laboral. Para los pueblos es beneficioso en el sentido de que una vez que desaparezca ese tipo de empleo, nos come la maleza en los pueblos pequeños. Y otra disfunción que detectamos también es el tema del ingreso mínimo vital. Gente que se acostumbra a vivir de esa cantidad, de esa renta, de esa paga. Nos consta que en otras comunidades autónomas, el País Vasco y algunas otras, hacen un seguimiento de la persona y retiran la prestación si realmente no se involucra en la búsqueda activa de empleo, pero aquí, por aquello de incrementar, y parece que cuanto más dinero demos en prestaciones, no, al contrario, cuanto menos demos es que mejor funciona el mercado laboral. No sé cómo lo veis, si en Madrid tenéis ese tipo de problemas o no. Lo compartimos plenamente, pero plenamente. De hecho, una de las grandes razones por las que no me pongo un objetivo de paro mucho más bajo es esa, ¿vale? Porque hay mucha gente que percibe uno de los miles de subsidios que os acabo de citar y no quiere trabajar. Vamos por temas. Primero, los convenios con ayuntamientos. Como sabes, las líneas de ayuda al empleo, los incentivos al empleo, vienen desde el Gobierno de España. Es decir, esos son fondos teledirigidos que tienes una serie de incentivos, una serie de líneas hechas, tú los gestionas y punto. Yo le digo a mi gente que esas líneas pues, hay que hacerlas por no perder el dinero, pero ya, ahí no se mete ni un euro. Los fondos de la Comunidad de Madrid van a ir a programas como los que os he dicho, ¿vale? Que yo creo que son mucho más interesantes. Es verdad que le sacas del mercado laboral y es verdad que subsidiar pues no funciona, es que no está funcionando, pero la legislación en esa materia es estatal y ahí poco podemos hacer. Pero con los subsidios, que comparto vuestra visión, nosotros tenemos un gran problema porque hay mucha gente que no quiere trabajar, como está recibiendo un subsidio y además generoso, pues dice, yo es que por 200 euros no me muevo por Madrid, porque solo comprarme el bono de metro, aunque esté bonificado, solo comprarte el bono de transporte público me sale más caro. Ahí desafortunadamente también hay legislación, eso es legislación estatal. Yo creo que una medida muy efectiva, y la incluiremos en este plan de empleo juvenil, es pedirle al Gobierno de la Nación que todo ese tipo de subsidios, subsidio por desempleo, incluso el ingreso mínimo vital, por supuesto, sean compatibles con la percepción de una renta de trabajo, es decir, de una nómina hasta un nivel, ponle 2 veces el ingreso mínimo vital, precisamente para incentivar a que la gente se incorpore al mercado laboral. Pero también he encontrado un reducto que tengo que explorar y lo voy a hacer con todas mis fuerzas, que es desarrollar lo que se llama el régimen sancionador, ¿vale? Ahí hay que hacerlo con mucha mano izquierda, garantizando los derechos de todo el mundo, pero también garantizando el buen uso de los fondos públicos, ¿vale? Yo, por supuesto, no tengo ningún problema en que el Estado ejerza como esa red de seguridad que ayude a todo el mundo que lo necesita, pero no podemos permitir que eso sea un mecanismo desincentivador y que la red de seguridad se convierta en una tela de araña que te fagocita y te deja a merced pues de tu dueño, ¿no? En este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de España. Entonces, bueno, con mucho cuidado, con mucha cautela y con mucha cabeza, es una capacidad normativa que tenemos como comunidad autónoma y la vamos a explorar. En esta legislatura la vamos a explorar. Bueno, pues salen cuestiones muy interesantes. Bueno, vamos con el turno de preguntas, ¿no? Si alguien quiere formular algunas preguntas, el señor. Hola. Yo soy laborólogo y estoy bastante escandalizado de que están hablando de poner
un horario de 20 horas a la semana. Me parece es un disparate, a mí me parece un disparate. Luego están los técnicos, hay técnicos no economistas, pero técnicos que dicen que eso de que la inteligencia emocional que va, yo digo, la inteligencia artificial va a suprimir muchísimos empleos y entonces darles un subsidio para que compren. Dicen, el problema es que compren. No, el problema no es que compre. Para consumir un producto o un servicio, lo primero que tiene que ser es el servicio, la creación del servicio. Y luego viene, eso es la oferta, y luego viene la demanda, el dinero. También es una cosa importante, ¿cómo tienen ustedes la cuestión de los sueldos? Porque el sueldo, dice, es un coste, pero es también una demanda. Con el salario se demanda. Entonces, en las empresas, hay muchas empresas que tienen unos altos sueldos los directivos, pero en cambio muy pocos los empleados. Con lo cual, el directivo no puede comer 8 veces al día, ni comprarse una camisa todos los días, va a reserva, mientras que el trabajador, el obrero y el empleado no puede consumir. ¿Cómo tratan ustedes esto del empleo, de las horas de trabajo y del empleo y de los salarios? Aunque usted no se lo crea, me está haciendo una pregunta ideológica, no de gestión. Permíteme que le conteste porque esto lo defienden quienes piensan que las personas tenemos que percibir unos recursos, un ingreso por el mero hecho de existir, que da igual si no trabajamos, da igual todo. Y si no queremos trabajar, tú tienes que recibir unos recursos por existir y para llegar a ese fin, es decir, para que tú, ciudadano de a pie, persona normal, dejes de depender de ti mismo y pases a depender del Estado, que ya sabes que el Estado siempre lo controla alguien, sea uno de tu cuerda o sea uno de la cuerda de al lado, pero pases a depender de otra persona, para que tu vida dependa por completo de otra persona, lo que hace es, usted no trabaje, yo le pago, ¿vale? Yo le pago. Y para llegar a esa situación, que es donde están todos los del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, pues usan muchos subterfugios. La jornada de 35 horas, de 20 horas, los 4 días, esto que llaman teletrabajo, que está muy bien y es una manera de flexibilizar, pero llevado al extremo también es una manera de trabajar menos y de perder el control sobre tu vida, en fin, con muchos subterfugios, ¿vale? Para acabar en una situación de subsidiariedad, porque sí, ¿vale? Entonces, es ideología, es yo quiero controlar tu vida. Tú, en lugar de trabajar, en lugar de ganar tu dinero y en lugar de prosperar en la vida en función del valor que tú aportas, no, tú no trabajes y dependes de mí. Yo te digo lo que tienes que comer y yo te digo lo que tienes que cobrar. Comunismo de toda la vida, ¿vale? Por eso la pregunta es ideológica. Y sobre los salarios y... Ya, pero sí, lo que digo es que es una pregunta, ya sé que no está de acuerdo, pero es que esa pregunta, ese comentario que lo oigo mucho, la gente no percibe que es ideología. Tú sal ahí a la calle, ¿usted quiere trabajar? Pues no, yo prefiero estar en mi casa con mi familia, claro que sí, pero en esta vida hay que producir un valor y también trabajar y sentirte realizado, conseguir retos, etcétera, etcétera, también forma parte del desarrollo personal. ¿Sabes? Y ellos usan esa política cargada de buenas intenciones y de nefastos resultados. Sobre los salarios, yo soy de los que piensa que el salario tiene que estar vinculado a la productividad. Este es un palabra que nadie entiende. La productividad es lo que cada persona produce, cada trabajador produce. Si un empresario, una persona que tiene un bar, gana 1.000 euros, contrata a un trabajador por 800 euros, le quedan 200 de beneficio, ¿no? Entonces dice, no, es que el trabajador gana muy poco, tienes que pagarle por lo menos 1.200. Pues entonces, una de dos. O el trabajador produce, por lo menos, con las mismas horas de trabajo, 200 euros más para cubrir los costes, o el empresario no puede contratar. Entonces, es verdad que en España hay una disfunción muy importante por una tasa de paro tan elevada, que eso lo que provoca es que haya mucha menos movilidad laboral,
pero en países, o sea, una de las razones por las que por lo menos en Madrid, ¿no? Y en otros países, digamos, hay salarios más elevados, oiga, yo en este trabajo no me siento valorado, me pagan muy poco, me voy al bar de al lado donde me pagan 900 euros. ¿Me explico o no? Entonces, claro, con una tasa de paro tan elevada, pues todo el mundo tenemos miedo a perder nuestro empleo, nuestro trabajo, y no te mueves, y no emprendes, y por lo tanto no generas más. Yo no tengo problemas en que haya gente muy rica y gente que cobran poco. Lo que sí que tengo, donde sí que tengo problemas es en el que cobra 800 euros, que cobra poco, no pueda valerse por sí mismo para ser igual que el que cobra mucho. Ahí es donde sí que tengo un problema, en que el ascensor social no funcione. Yo quería añadir, Daniel, en el empleo público tenemos un problema parecido y lo vamos a, o se intenta o se va a intentar solucionar un poco al hilo de lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Os sonará un poco la conflictividad o el tema de las listas de espera ahora mismo en Cantabria, las más altas de España, y lo que se busca un poco es incentivar a los trabajadores que realmente sí que quieren. ¿Por qué voy a cobrar yo lo mismo operando 7 pacientes que operando 3? ¿Cuántos operaríais si cobraseis lo mismo? 3, ¿no? ¿Para qué me voy a jugar la vida de 4 más? Entonces, lo que se va a buscar un poco al hilo de lo que se inició en su día con los jueces y primar a aquellos que más sentencias de calidad, no aquellos que las hagan como churros, sino sentencias de calidad hagan, desarrollar lo que sea una figura que aquí no funciona en el empleo público, que es la evaluación del desempeño. Es decir, aquellos funcionarios públicos que realmente, no en términos de productividad, porque no, un funcionario no tiene por qué producir bienes de consumo, bienes de servicio, pero sí prestación, niveles de atención al público, en el caso de los sanitarios, pues de intervenciones quirúrgicas, pacientes atendidos, etcétera. Entonces es un poco, no sé si habréis visto en la prensa estos días, se ha desbloqueado un conflicto de aquellos que los médicos hasta ahora no querían operar por las tardes y se les va a incentivar, pero claro, incentivando más a aquellos que realmente vayan a hacer más, no café para todos, porque realmente eso se ha demostrado que no funciona. Con respecto a lo de las horas, nadie trabaja 20 horas los 365 días al año. En Cantabria ahora mismo, si emprendemos la línea de la diversificación y de pues no depender de la estacionalidad del empleo, tenemos algún proyecto que vamos a trabajar en esa línea, pues lo lógico es, pues venimos de una vida agraria, aunque aquí en Santander se note menos, pero la gente en los pueblos en verano era cuando se hacía la hierba y cuando realmente la gente echaba el resto para que el resto del invierno vivir de manera más holgada. Pero los meses de verano todo el mundo sabía que de sol a sol era cuando había que dar el callo. Nadie trabaja 20 horas todos los días, los 365. Puntualmente, a lo mejor en jornada estival, es normal que la fiesta de Santiago pues exijan horarios que excedan las 8 horas, pero en cómputo anual no se puede exceder porque al día siguiente estás en el juzgado y la jurisdicción social sabemos cómo es. O sea que efectivamente ese tipo de calificaciones generalizando y que el empresario cobra tal, pues en el empleo público nos pasa un poco parecido también. Tendremos que ir puesto por puesto y analizando qué es lo que se cobra, qué es lo que cobran los directivos, lo que cobran el personal superior, el personal directivo. Yo les hago un ejemplo. Yo cobro menos ahora, aunque no se lo crean, que en el mes de julio siendo jefe de servicio de Administración General de Educación. O sea que un consejero cobra menos que un director general, que un secretario general, que un subdirector, que están a mi cargo y luego ya que un jefe de servicio. Bueno, pues hay disfunciones, no se puede generalizar tampoco. A lo mejor en algunas empresas se utiliza el Corte Inglés, algunas empresas, pues la participación en los beneficios. Si el trabajador sabe que teniendo unos beneficios, un mayor nivel de ventas en este mes va a cobrar una percepción más, pues es un poco beneficio para todos. Entonces, bueno, yo relativizaría ese tipo de afirmaciones que usted recoge, que hacen otras personas y que efectivamente nos enfrentamos a ellas, en este caso dentro del empleo público. Muy interesante. Vamos con alguna pregunta más. Sí, hay una señora. Llega, ¿no? Yo quería preguntar si esa gente joven, que hay mucha, que no tiene trabajo, pero que les meten un tiempo para aprender o para practicar, lo hacen con, ¿cómo le diría yo? No con amor, pero con mucho interés, o comentan entre ellos, yo como dentro de 8 meses me va a mandar a la calle, me da igual. ¿Llevan interés o
o es un pasar. No sé si me ha entendido. Sí, a ver, en los jóvenes la situación es mucho más heterogénea, ¿vale? Es verdad que yo percibo un efecto de desánimo importante entre la juventud, pero también percibo que en el momento en el que le das una oportunidad, la aprovechan bien. Por eso, una de las claves del plan de empleo juvenil que les he comentado es la formación, y si se fijan es donde más he incidido, ¿no? En hacer ese match entre los sectores donde hay demanda y todos esos cursos o esas posibilidades que podemos ofrecerles, porque vemos precisamente que eso les incentiva mucho. Y vamos después a... Espera, que el consejero... No, Ah, bueno, sí, al hilo de lo que decía ella, sí que es cierto, por ejemplo, en Cantabria tenemos una oportunidad ahí que se quiere reforzar ahora, que es el tema de la formación profesional. Tenemos gente de fuera que los soldadores de Cantabria, en concreto los de la zona de Torlavega, son muy demandados. Es una profesión que tiene pleno empleo y que sueldos muy, muy apetecibles. Y que nos los quitan de las manos en los centros en maestría en Torlavega o la antigua maestría o en los centros de FP, y un poco lo que se busca es la diversificación y esos sectores de automoción, del tema de aerogeneración, del tema de soldadura, reforzarlo desde la formación profesional. Va a costar porque hasta ahora la formación profesional era un poco el que no vale para estudiar, hay que enfocarle por ahí, pero... yo creo que desde aquí, desde la Consejería de Educación, nuestro compañero va a apostar un poco por esa vía porque son salidas laborales muy demandadas. Perdona que vuelva a interrumpir. Y precisamente es en la soldadura. Y sí, Pues ahora hay demanda enorme de los países para hacer oleoductos, para el tema de los barcos, etcétera, una demanda enorme, y vienen todos vía País Vasco, pero quien surte del País Vasco es la zona del Besaya, o sea que sí hay mucha demanda. En la Comunidad de Madrid ya hay más alumnos de formación profesional que de secundaria. Desde hace, no sé si 2 o 3 cursos. Perdón, de bachillerato. Más que de bachillerato, sí, perdón. Y el grado de empleabilidad es mucho mayor. Se nota, es una buena vía. Perdón, bueno, gracias por lo bien que lo estáis haciendo. Que, respecto a esto que estamos hablando de formación profesional y bachillerato, yo que he dado muchísimos años clase de bachillerato, hay una cuestión que mientras a los padres no se les convenza de que hacer FP es tan importante como hacer bachillerato, no hay manera, porque verdaderamente, venían críos a los que les decían, no, tiene que dedicarse, no, pero es que yo quiero que tenga el bachillerato. O sea, que ahí hay una cuestión social de años, y que es la que más cuesta para mi gusto. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo en principio quería felicitar a la Comunidad de Madrid porque la verdad es que lo está haciendo extraordinariamente bien y es un referente, ¿no?, del que hoy debería extenderse todo ese proceso y esas formas de trabajo a todas las comunidades, lo cual pues también ustedes tienen una labor importante que hacer de poder trasladar eso. Pero bueno, yo lo que quería decir es que, vamos a ver, en España tenemos un 11% de paro general y un 25% de paro juvenil. Ahora, desde los cambios que se hicieron en la administración del empleo, pues ustedes comparten la responsabilidad con el Estado. Me refiero a las comunidades autónomas, comparten la responsabilidad del empleo con el gobierno central, ¿no? Ahora en España, pues puede decirse que tiene un gran poder el Partido Popular porque hay una mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Representa un gran poder dentro del Estado. ¿Creen que todo esto se va a notar en la disminución del paro, en la generación de empleo y en la implementación de todos estos proyectos que se está hablando de formación profesional, de lo que hay una gran necesidad, no solo en España, sino en toda Europa? Que va a haber un impulso, yo no tengo ninguna duda. El ejemplo lo tenemos en Cantabria y lo que acaba de decir el consejero que ya está haciendo.
Pero no olvidemos que mientras Sánchez siga en Moncloa todo es muy difícil. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, sin ir más lejos, a la Comunidad de Madrid le está haciendo ya mucho daño y en el momento en el que los grandes patrimonios perciban que ese impuesto es de carácter permanente, el agujero puede ser histórico. Y claro, contra eso poco puedes hacer como comunidad, como tampoco puedes hacer nada si la legislación nacional, en lugar de avanzar en esa reforma laboral que hizo Mariano Rajoy, que flexibilizaba precisamente las condiciones del mercado, pues si en lugar de avanzar por ahí lo único que hacemos es cambiar contratos temporales por fijos discontinuos para maquillar las cifras de paro, es ciertamente difícil, ¿no? Las comunidades autónomas, en este caso gobernadas por el Partido Popular, sin duda van a ser uno de los contrapesos que tenga Sánchez, pero no olvidemos que el grueso de la legislación laboral es nacional. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos. En la Comunidad de Madrid por lo menos lo somos, también somos optimistas, pero tenemos que tener siempre la mano en el freno por si acaso hay que echar el alto, porque afecta a todo. Afecta al presupuesto, no tenemos techo de gasto, por ejemplo, afecta al empleo. En Madrid está afectando a la inversión extranjera también. En fin, afecta a todo. No sé si el consejero tendrá otra visión, pero afecta. Sí, estamos condicionados en el ámbito laboral, pues eso, que la legislación es competencia exclusiva del Estado y la aplicación de esa legislación hasta ahora ha venido impuesta unilateralmente por el Estado. Bueno, pues al final puede no tener trascendencia que el salario mínimo sea pues de 1.000 pasarlo a 1.050, bueno, pues 50 euros más para cada trabajador. Bueno, pues es que eso nos obliga a las comunidades autónomas a modificar todas las subvenciones de centros especiales de empleo. Tiene una repercusión que hay que traducir luego en números que hay que quitar de otro sitio. Lo mismo, la situación de incertidumbre que comenta él, para otros años, para estas fechas, ya el Estado nos hubiese comunicado las entregas a cuenta, es decir, lo que recauda en la Comunidad Autónoma de Cantabria hace 2 años y que se nos transferiría ahora para computarlo como ingresos. Bueno, pues hemos tenido que hacer un ejercicio de prudencia y calcular, según lo que nos dieron el año pasado, la evolución de este año, una cifra dentro de la prudencia, que luego a lo mejor si es mayor, pues ingresaremos más y generaremos más crédito, pero como que sea peor, pues tendremos un problema. Lo mismo, ayer nos han comunicado la actualización de las cantidades por la dependencia. Creo que han obligado a levantarse a la ministra, a las comunidades autónomas, en este caso el Partido Popular, por habérselo encontrado así de esa manera y esa actualización cuando ya están los presupuestos prácticamente hechos. Eso para nuestra Consejería de Inclusión Social pues supone casi 3 millones de euros más que sí se contaba con ellos como que se iba a aprobar, pero no con ese carácter inmediato. Con lo cual sí que el margen que tenemos a veces pues es bastante limitado. En el tema fiscal, bueno, ya por acabar, pues estamos en situación de desventaja con otras comunidades como el País Vasco o Navarra, que tienen su régimen foral y tienen autonomía plena, su margen específico para modificar sus impuestos. Las dos últimas, no porque queramos, sino porque se nos da el... bueno, hay otro señor. Bueno, ahora pues vamos a intentar ser a todo el mundo satisfacer. Eso significa que está siendo muy interesante. Yo creo que está siendo muy interesante. Viceconsejero, bueno, enhorabuena por su conferencia, muy instructiva. Y mi pregunta es sobre fiscalidad. ¿Qué hay de cierto en que en la declaración de IRPF de la Comunidad de Madrid las inversiones en bienes muebles e inmuebles tienen un 20% de deducción en la base imponible del impuesto? Tal y como lo ha planteado, y espero no sonar agresivo, nada. Vale, eso es una... O sea, que no hay nada de cierto, ¿vale? Eso es una acción de gobierno que planteamos en la última legislatura, precisamente para contraponer el daño que nos hace el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, el impuesto de patrimonio 2.0. Lo que planteamos es, oye,
vamos a lanzar una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para nuevos contribuyentes. Es decir, para gente que lleva al menos 5 años fuera de España, decide venir a Madrid, invierte bienes muebles, bienes inmuebles, bienes financieros. No, fuera de España, fuera de España. Sí, sí, porque si no, este señor que está aquí se me quejaría con toda la razón del mundo, porque le estaría quitando contribuyentes y haciendo... Eso sí que sería dumping fiscal y eso sí sería competencia desleal. Pero es para fuera de España, ¿vale? Entonces, ese 20% todavía... o sea, no se aprobó en Consejo de Gobierno en la última legislatura, se llevó a la Asamblea y Vox lo rechazó, y ahora lo vamos a volver a llevar a Consejo de Gobierno y esperamos tenerlo aprobado, pues bueno, de aquí a finales de año. No, se va a hacer, pero todavía no está. Y es para contribuyentes extranjeros, o para nuevos contribuyentes. ¿Cómo? Que será francés. El señor. Tiene que estar 5 años fuera. A ver, a mí me gustaría que me explicara por qué pasa en otros países y aquí no. Yo tengo una nieta que ha acabado idiomas y ella no le gusta mucho ir a enseñanza, porque en España hoy encuentras colocaciones, yo creo que solamente en enseñanza y medicina. En las demás lo pasan un poco peor. Entonces, ha ido a Irlanda, ella, y a los 8 días ya tiene una colocación en un hotel de recepcionista. ¿Por qué allí en 8 días una que es española sí y aquí en España no? Encontró una colocación antes de marcharse allí y estuvo todo el año con unos niños pequeños enseñándole idiomas. Pero como ella la enseñanza no le gusta, me gustaría que me explicaran por qué pasa eso. Bueno, es un caso... Además, otro caso, hace años que también fueron a Irlanda una pareja y a los 8 días colocados. El problema que tienen es que no encuentra vivienda. En el caso concreto de Irlanda lo conozco muy bien porque yo he estado un año allí de Erasmus, ¿no? Y allí la población española, por lo que sea, tiene mucha llegada. No sé por qué se nos rifan. Lo he vivido yo, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que es verdad que en otros países toda esa movilidad laboral que he dicho, se encuentra empleo con mucha facilidad, se incorpora al mercado laboral mucho más fácil. Los jóvenes tienen mucha más facilidad para dejar un empleo que no les gusta, que no les pagan o que les ponen a trabajar 20 horas, ¿no? Que decía el caballero, claro que sí. Es que ahí es donde digo, es la diferencia entre tener un 3% de paro y un 11%, que insisto, es un 14%. Que si tú tienes un 3%, se te rifan, y con un 11 y un 14, pues vives con miedo. Esa es la gran diferencia. Sí, en concreto, tanto en Irlanda como en Gran Bretaña, ahora un poco menos con el Brexit, pero sí que estamos notando una fuga de capital de personal sanitario, sobre todo enfermeras y médicos, también para Alemania, que se les están llevando, se les rifan, porque la calidad, la formación que tenemos aquí es, pues, o ellos consideran que es muy buena, y la consecuencia es que se nos van después de haber dedicado un capital económico enorme, años de formación, para que luego otros se aprovechen. Tenemos un problema endémico de personal sanitario en España, en Europa también, pero en España, y por el envejecimiento de la población y por otros factores. Y bueno, pues los egresados o la gente titulada, vamos, prácticamente les van a buscar a la puerta, y es un problema que tendremos que abordar, pues, con personal de la comunidad hispanoamericana, con otro tipo de personal de Europa que antes nos venía, y ahí es un mal endémico que estamos sufriendo todos, sí. Vamos con la última pregunta por cuestiones de horario. Estaríamos... Sí, bueno, el tema es el siguiente. El patrimonio es muy importante que se conserve para llegar a más. Segundo, han hablado de donaciones y de sucesiones. ¿De donaciones hay un porcentaje ya? Sí, a ver, como saben, yo creo que lo hemos, entre nietos, hijos y descendientes, en Cantabria está exento, es decir, no se paga nada. Lo que vamos a hacer para el año que viene es, entre hermanos, bonificar un 50%, tanto las sucesiones como las donaciones. Nos estamos encontrando, por ejemplo, es muy sintomático, o era el caso de Andalucía, hasta el nuevo gobierno, pero sobre todo el ejemplo paradigmático es en Asturias, donde se han disparado las renuncias a las herencias. La gente le cuesta más pagar
los gastos correspondientes al impuesto, con lo cual se disparan y crece pues la litigiosidad sobre esos bienes, de quién son, etcétera. Nosotros consideramos que esa rebaja entre hermanos va a permitir aflorar pues capital que antes se perderían esas sucesiones, donaciones encubiertas que no tributan ahora, etcétera. No nos hemos atrevido al 100%, como está en otros sitios, por aquello un poco de ir combinando poco a poco. Pero igual, en los sucesivos, si nos funcionan estas medidas, iríamos a la exención también entre hermanos. En las sucesiones va a implicar el que haya que pagar más de plusvalía a los ayuntamientos. Bueno, es que eso son dos cuestiones diferentes, ¿eh? No tiene por qué. Si hay una sucesión, automáticamente hay que pagar plusvalía al ayuntamiento. Bueno, depende de los ayuntamientos, no todos, como saben, el tributo de la plusvalía, el incremento del valor de los terrenos de naturaleza, no lo hay en todos los ayuntamientos. De hecho, progresivamente se va un poco por aquello de si yo lo tengo y el de al lado no, se me van al de al lado. Pero sí, efectivamente, si se demuestra que ha habido un incremento del valor cuando se adquirió, bien por compra, por donación, y cuando se percibe, pues la ley es lo que obliga. Es una ley estatal para un tributo municipal. Y es el ayuntamiento el que decide si ponerlo, ¿no? En Santander hay, pues en Santillana del Mar, pero en la Masón no hay. Ya se está pagando el IBI. Correcto. Por eso es decisión de cada uno de los 102 ayuntamientos. En Cantabria me suena que hay en 15, 17, no más, impuesto de plusvalía. No están todos. Es un tributo municipal. Y es cada ayuntamiento el que decide si lo impone o no. Claro, se puede producir una doble imposición. Yo le entiendo lo que me quiere decir. Si lo tengo en mi carne. Sí. Aquí en Santander. Sí. Claro, pero hay municipios limítrofes. De un hijo Sí. que se me ha muerto, Sí. de un bien de 100.000, ¿no? Sí, si se demuestra que hay incremento. Han cobrado 800 euros. Digo, Correcto. 8.000 euros. Sí. Bueno, Sí, sí. pues la verdad es que podríamos seguir mucho tiempo, pero agradecer a don Luis Ángel y ahora además don Daniel que ha venido desde Madrid en su coche conduciendo, no crean que con coche, y vuelve para casa ahora porque quiere estar mañana por la mañana en la consejería. Y yo creo que eso es, también hay que comentarlo, ¿no? Que haya personas así que me dicen, no, me encanta estar en Santander, porque además, bueno, pues él es de Valladolid, y qué voy a decir entre relación entre Valladolid y Santander, ¿no? Pero quiero comentar esto, que va a coger ahora el coche él y se va a meter los 380 kilómetros hasta Madrid, porque yo dije, pues te quedas a dormir aquí. No, que quiero estar mañana despacio. Bueno, pues yo creo que eso Mañana también a las 8. ¿Quieres estar ahí? Ah, no, y A las dice, voy a 8 en el parar despacho. a cenar en Valladolid con mis padres. Yo no sé si a las 12 o así. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la colaboración y yo creo que